La última jornada de la Europa League nos ha dejado grandes posibles enfrentamientos como el Roma Athletic, el Real Sociedad Manchester United, un apasionante Ajax Olympique de Lyon. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido y lo que nos queda por disputarse en esta Europa League 2024-2025. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Athletic y Real Sociedad ya conocen a los que van a ser sus posibles rivales, tanto en la eliminatoria previa que tiene que jugar el conjunto de Imanol Alguacil, que pese a la victoria de hoy con doblete de Orri Óscarsson, se ha quedado en la posición número 13 finalmente de la clasificación final de la fase de liga, y el Athletic Club, que finalmente ha sido segundo, 19 puntos, 6 victorias, un empate y tan solo una derrota para el conjunto de Ernesto Valverde, que solo ha sido superado por la Lazio y que ya sabe cuáles van a ser sus posibles rivales en unos octavos de final en los que hay que recordar que va a tener la ventaja de jugar el partido de vuelta como local. La Real Sociedad tendrá esa ventaja de jugar el partido como local en la eliminatoria previa a unos octavos de final, donde le esperan dos cocos muy importantes si es que finalmente el conjunto Txuri-Urdin es capaz de superar esa eliminatoria previa. Vamos a repasar con todo lujo de detalles cómo queda el cuadro, cómo ha ido también en un breve repaso los partidos, pero hay que comentar que, por ejemplo, el Fenerbahce de José Mourinho, esta ha sido una de las noticias, se ha metido en el último segundo clasificado debido a un gol anulado al Sporting de Braga que hubiese significado el 2-0 para el conjunto portugués frente a la Lazio, y que por la diferencia de goles dejaba fuera de la competición a un conjunto, el turco, que ha visto cómo iba ganando al Midtjylland, ha recibido el tanto del 2-2 y ha estado muy cerquita de quedarse finalmente fuera, como sí lo han hecho equipos del renombre y de la calidad del Besiktas, que venía de meterle 4-1 al Athletic, equipos de grandes ligas como el Hoffenheim, también como el Niza, que se han quedado fuera. Por lo tanto, una Europa League competitiva en la que ha habido sorpresas y en la que, por ejemplo, en el top 8 se han metido clubes como el Olympiacos o el Rangers. Algunos de los grandes favoritos como Manchester United y Tottenham sí que han hecho finalmente un gran papel y han finalizado entre los 8 primeros. No me enrollo más, vamos directamente a revisar el cuadro para que todos veáis que Lazio y Athletic Club han terminado primero y segundo, con esa victoria del conjunto de Ernesto Valverde por 3-1 frente a un Victoria Pilsen que prácticamente no había inquietado sobre la portería de Julen Aguirrezabala, pero que en el minuto 70 aproximadamente, cuando ha marcado ese 2-1, ha intentado volcarse, ya sin nada que perder, y ha terminado complicándole un poquito la vida a un Athletic que, después de una tarjeta roja que tuvo que revisar el VAR, fue capaz de sentenciar el partido con una gran vaselina en el primer disparo a puerta como león de Javier Martón, con una definición espectacular de vaselina. Un Athletic que ha finalizado, como os decía antes, segundo en la clasificación, 19 puntos, una ventaja de goles también bastante positiva, esa derrota frente al Besiktas, el empate frente a la Roma y después 6 victorias, que además, 5 victorias consecutivas, y esta última en la jornada número 8. Se enfrentará el conjunto vasco a Roma, Victoria Pilsen, Ferencváros, el Fenerbahçe turco, o el Porto, un Porto que durante mucho tramo de la jornada no estaba siendo uno de los posibles rivales del Athletic, pero que debido a ese empate que ha terminado encajando en el Fenerbahçe, el conjunto portugués ha ascendido un par de posiciones y finalmente también está entre los posibles rivales del conjunto de Ernesto Valverde. Obviamente hay mucha diferencia de equipos entre Roma y Porto, mucha diferencia de calidad individual en las plantillas. Por tanto, lo mejor posible para el Athletic es que el sorteo que se va a celebrar el día 31 dijese que Ferencváros y Victoria Pilsen se van a enfrentar entre ellos, y el ganador de esa eliminatoria jugaría contra el Athletic. Ese sería el mejor escenario posible para el conjunto bilbaíno. Veremos qué ocurre. Como os digo, vamos a saber exactamente quién va a ser el rival del Athletic, no exactamente, sino que vamos a saber
se va a tener que decidir entre dos equipos después de que se celebre ese sorteo que se va a celebrar o que se va a hacer el día 31 de enero por la mañana, como siempre en la sede de la UEFA. Repito, el mejor escenario posible sería que Ferencváros y Viktoria Pilsen se enfrentasen entre ellos y el ganador de esa eliminatoria previa a los octavos fuese finalmente el rival de un Athletic que va a afrontar esos octavos jugando como local el partido de vuelta, ya que se ha ganado esa ventaja al estar entre los 8 primeros. Pasamos de hablar del Athletic a hablar de una Real Sociedad que ya la estáis viendo en esa parte baja del cuadro. Ha terminado en posición número 13 con esa ventaja de jugar el partido de vuelta de la eliminatoria previa a octavos como local, una ventaja importante para el conjunto de Imanol Alguacil, que va a enfrentarse o bien a AZ Alkmaar o al Midtjylland, el conjunto escandinavo que pues ha mejorado su posición en la tabla debido a ese empate que ha terminado logrando en los últimos minutos frente al Fenerbahce de José Mourinho. Por lo tanto, el conjunto holandés, el AZ Alkmaar o el conjunto escandinavo del Midtjylland serán los rivales de la Real Sociedad en esa eliminatoria previa a los octavos de final, donde, repito, los Txuri-Urdin tendrán la ventaja de campo en el partido de vuelta. En caso de poder superar esa eliminatoria, dos rivales muy complicados, dos de los principales favoritos a ganar esta competición, un Manchester United que ha terminado tercero y que ha completado una Europa League en la que no ha perdido de ningún encuentro, si no recuerdo mal. Correcto, no ha perdido ningún encuentro el conjunto del Manchester United, y un Tottenham que también pues ha quedado en esa zona alta de la clasificación con 17 puntos, cuarto clasificado el conjunto inglés. Además, un extra que le puede añadir dificultad a esta posible eliminatoria de octavo de final de la Real Sociedad es que ambos equipos ahora mismo están bastante descolgados de las posiciones europeas, de la pelea por Champions en Premier League, y se pueden, vamos a ver si es así, pero se podrían centrar, si quisiesen sus entrenadores, en esta competición, dando prioridad a las opciones de ganar un título, además de, si terminan ganando la competición, de lograr la plaza Champions, y esto obviamente pues puede dificultarle esos posibles partidos de octavos de final a una Real Sociedad que primero va a tener que ganar a AZ Alkmaar o a Midtjylland para poder después enfrentarse a Manchester United o Tottenham, que le esperan en esos octavos de final. Veremos si los de Imanol Alguacil son capaces finalmente de lograr una victoria en una eliminatoria en la que le toque el conjunto holandés o le toque el conjunto escandinavo. Obviamente van a afrontar como favoritos claros para pasar, y además teniendo esa ventaja de jugar el partido de vuelta como local en la eliminatoria previa a los octavos de final. Un par de eliminatorias también que podemos repasar, que podemos nombrar. Es posible que veamos un Ajax Eintracht de Frankfurt o un Ajax Olympique de Lyon en octavos de final. Por ejemplo, el conjunto de Mendilibar, el Olympiacos de Mendilibar, que ha terminado en séptima posición, el actual campeón de la Conference League. Octava posición también para el Rangers, que se puede enfrentar, por ejemplo, al Fenerbahce de Mourinho. Un Twente que ha dejado fuera de la competición a un Besiktas, al que creo que incluso quizás le podía haber valido el empate. Lo voy a revisar, vamos a ver. No, al Besiktas no le hubiese valido el empate, pero el conjunto turco, que había recuperado buena parte de sus esperanzas después de ganar al Athletic, pero que finalmente en este último duelo ha perdido contra el Twente holandés y se ha quedado fuera de la competición. En esa misma zona tenemos también al Bodo Glimt y a un Anderlecht, que es uno de los equipos más perjudicados de la última jornada, porque comenzaba la jornada en el top 8 y finalmente ha bajado el conjunto belga, que ha ido también de más a menos en la competición. Esos son algunos de los de las cosas más importantes que nos deja esta última jornada de la UEFA Europa League. Ya sabéis, el Athletic se puede medir al Ferencváros turco, al Porto, a la Roma o al Viktoria Pilsen, mientras que la Real Sociedad se enfrentará en la eliminatoria previa a los octavos de final al AZ Alkmaar o al Midtjylland. El conjunto Txuri-Urdin conocerá a su rival en ese sorteo que se va a celebrar el día 31 por la mañana, mientras que el Athletic necesita que se resuelva esa eliminatoria previa para saber exactamente qué rival tendrá en los octavos de final. La gran noticia para los rojiblancos es que, obviamente, como evitan esa ronda previa, van a tener más capacidad de
de centrarse en Liga en las próximas semanas, mientras que la Real Sociedad, además de afrontar el partido de Copa del Rey de cuartos frente a Osasuna, también va a tener que jugar estas eliminatorias, y esto obviamente le va a suponer un desgaste importante de cara a poder lograr sus objetivos en la Liga, que es obviamente volver a competiciones europeas una temporada más, algo que de momento les está costando a los de Imanol Alguacil, aunque están ahí subidos al tren de esas posiciones europeas. También, para echarle un vistazo final, vamos a revisar cómo han quedado la mayoría de los partidos, si os parece bien. Breve repaso, con esa victoria por 2-0 de una Roma que necesitaba ganar para subir posiciones. Lo ha hecho frente a un Eintracht de Frankfurt que comenzaba la jornada como tercero y que ha caído también un par de posiciones. El Ajax clasificado también en esa zona media entre los 24 primeros. Un Galatasaray que, si no recuerdo mal, vamos a ver, se ha terminado cayendo, dando un segundito que lo reviso. El Galatasaray, ha terminado en la posición número 14, finalmente el conjunto turco, que continúa también en esa ronda eliminatoria próxima. El único turco que se cae es el Besiktas. Victoria del Rangers jugando como local frente al Unión Saint-Gilloise, consolidando el conjunto escocés subtop 8. Victoria del Tottenham frente a un Elfsborg que durante buena parte de la jornada estaba metido entre los 24 primeros, pero que finalmente, debido al golaveras, ha terminado cayendo. Mala noticia para el conjunto también del norte de Europa. Un Slavia de Praga que yo creo que ha sido una de las decepciones, un equipo que partía del bombo 1, obviamente de los equipos más potentes por la experiencia que tenía en competiciones europeas, que por ejemplo dejó un gran partido en San Mamés frente al Athletic, pero que ha caído, o que ya llegaba sin opciones a la última jornada. Tan solo 5 puntos para el conjunto checo, empate a 2 frente al Malmo. Esa victoria de la Real Sociedad, que además de darle los 3 puntos que le ha permitido también subir un par de puestos, la gran noticia del doblete de Orri Óskarsson. Necesita claramente la Real Sociedad que el chaval se enchufe y que comience a sumar ante la falta de gol que están teniendo el conjunto de San Sebastián. Ese duelo entre portugueses y un Lazio que ya lo tenía todo resuelto, que prácticamente, si no había una debacle, debido a la diferencia de goles tan positiva que tenía, iba a conservar la primera plaza. Así ha sido. El Braga, si hubiese valido ese gol que ha anotado prácticamente en el minuto 90, el 2-0, hubiese robado la posición 24 al Fenerbahce, se hubiese metido los portugueses y hubiesen eliminado a los turcos. El Olympiacos imponiéndose y también manteniéndose en ese top 8, consiguiendo la posición entre los 8 mejores y pasando directamente a los octavos de final el conjunto de Mendilibar. El empate a 1 entre un Lyon que se ha metido finalmente entre los 8 mejores, finalmente para ellos sexta posición con 15 puntos, y un Ludogorets que también parecía un equipo que iba a dar un poquito más de pelea de lo que finalmente ha dado. 4 puntos para el conjunto búlgaro, que hay que recordar que las últimas temporadas ha estado disputando también Champions. Victoria agónica de un Porto que se jugaba la vida prácticamente frente a un Maccabi Tel Aviv ya eliminado. El Porto finalmente ha terminado con 11 puntos. Victoria fundamental para los portugueses, que comenzaron la competición, siendo algo irregulares, pero incluso con cambio de entrenador incluido, han terminado colándose, y puede ser uno de los rivales del Athletic, el conjunto de Samu Morodion y compañía. Ferencváros turco, que ha terminado ganando a la AZ Alkmaar, clave esta victoria de los húngaros para subir posiciones, para dejar a la AZ Alkmaar en la posición número 19 y adelantarlo en la clasificación. Uno de los equipos más decepcionantes, un Dinamo Kiev que se quedó también muy pronto sin opciones de poder clasificarse, en uno de los equipos con peor puntuación de la competición. Ese 2-2 que ha permitido al Midtjylland adelantar al Fenerbahce y dejar al borde de la eliminación al conjunto de José Mourinho. El 3-1 del Athletic con goles de Nico Williams, de Geray Álvarez y de Javier Martón. Y para terminar, un Niza 1, Bodø/Glimt 1, en el que el conjunto
conjunto francés no se jugaba nada porque ya lleva eliminado varias jornadas, y el Bodø Glimt ha terminado cayendo del top 8 y finalmente ocupa la posición número 9. Obviamente una victoria le hubiese permitido, le hubiese asegurado estar entre los 8 mejores también al conjunto del norte de Europa. 3-4, victoria de un Hoffenheim que no se jugaba nada porque llegaba también eliminado a esta última jornada. Finalmente el Anderlecht, que comenzó muy bien la competición, ha ido claramente de más a menos y ha terminado cayendo como local. Esa victoria del Twente, importantísima, clave para su clasificación, dejando también fuera al Besiktas de Immobile, de Rafa Silva, de Rasika, de Miku y de Ole Gunnar Solskjaer. Y finalmente la victoria por 0-2 del Manchester United frente al Steaua de Bucarest, que deja al conjunto rumano finalmente fuera del top 8 y que permite a los de Rubén Amorim pues terminar esta fase de liga de la UEFA Europa League como invictos. Un repaso que hemos podido hacer y que espero que os haya servido para entender un poquito mejor todo lo que ha ocurrido en esta jornada número 8 de la UEFA Europa League, los posibles rivales tanto de Athletic y Real Sociedad y del resto de conjuntos, y de la importancia que de la importancia que va a tener ese sorteo del día 31, en el que se van a determinar los partidos de la eliminatoria previa a los octavos de final, en el que pues vamos a tener más información sobre los posibles rivales de un Athletic que ya espera en octavos de final después de una espectacular Europa League en la que ha cosechado 6 victorias, un empate y tan solo una derrota después de bastantes años sin poder competir en competiciones europeas. Creo que han sido o que fueron 6 temporadas, y la verdad es que los rojiblancos han vuelto por la puerta grande. Ahora, después de varias semanas de parón, le tocará demostrar en esos octavos de final, teniendo la vuelta como local, si es capaz, como parece ser que de momento ha demostrado, como ha demostrado con sus resultados. Vamos a ver si es capaz de afrontar esas eliminatorias jugando al mismo nivel que ha hecho en esta fase de liga. Ya sabéis, puede tener dos rivales que ya conoce perfectamente, a una Roma contra la que empató en el Olímpico, o un Victoria Pilsen al que ha ganado en esta última jornada por 3-1 en San Mamés. Veremos lo que ocurre, estaremos muy atentos aquí en el canal a la Europa League, a ese sorteo, todo lo analizaremos al detalle. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.